fue interpuesta una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, quien ha venido denunciando lo que él considera actos de corrupción en la Superintendencia de Sociedades. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel, y les quiero contar que el viernes pasado ante el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, es decir, de los negocios con el Estado, fue interpuesta una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación por vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, entre otros. El tutelante es el abogado y excongresista Santiago Morales, quien ha venido denunciando lo que él considera actos de corrupción en la Superintendencia de Sociedades. Según él, en las supersociedades se vienen violando las normas en la selección y nombramiento de promotores, interventores y liquidadores de compañías, que son auxiliares de la justicia, y en la asignación de número de procesos por liquidador, que de acuerdo con la interpretación del denunciante, excede los límites establecidos por la ley y normas que la reglamentan. El abogado Morales asegura que hay un pequeño grupo de liquidadores favorecidos con estas presuntas irregularidades que se escogen abusando de una facultad extraordinaria de las supersociedades y que terminan percibiendo honorarios por miles de millones de pesos. Los documentos que sustancian esta denuncia fueron presentados en septiembre del año pasado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, pero 9 meses después no ha sido enviado a los entes de control como lo ordena la ley. En cambio, de acuerdo con la acción de tutela, la denuncia y la identidad del denunciante fueron filtradas a los presuntos responsables de las conductas. La tutela también está dirigida a la Fiscalía General de la Nación porque, de acuerdo con el abogado Morales, presentó hace 3 semanas una denuncia formal y hasta ahora no le ha sido asignado un número único de noticia criminal. El abogado Morales señala lo que, según él, viene sucediendo en las supersociedades y que afecta a miles de personas que son o accionistas o representantes legales o acreedores de sociedades tan conocidas como la Ruta del Sol, por ejemplo, que fue eje del escándalo de Odebrecht. Entre las víctimas de este caso está la familia de Jorge Enrique Pizano, el controller que murió en circunstancias jamás aclaradas por una investigación independiente. El grupo DMG también está. Esa es la pirámide de David Murcia Guzmán, cuyas víctimas no reciben resarcimiento tantos años después. El Lead International Group, que protagonizó hace años el escándalo de las libranzas, en donde desaparecieron los ahorros de más de 10,000 personas. Vesting Group de Colombia, también implicado en el tema de las libranzas, y ahí se sumaron más de 1 billón de pesos. A esta hora saludamos al abogado Santiago Morales. ¿Cómo está, doctor Morales? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Los saludo a usted y a toda su audiencia. Doctor Morales, por favor, explíquenos, yo sé que el tema es complejo, pero de la manera más sencilla y breve posible, ¿cuáles son las irregularidades que según usted viene cometiendo la Superintendencia de Sociedades? Bien, gracias por la pregunta. El artículo 67 de la ley 1116 de 2006, que es la que regula todo lo referente a los procesos de insolvencia, estipula que una misma persona no puede tener más de 3 procesos de liquidación o de reorganización, un mismo auxiliar de la justicia. Lo que nosotros nos encontramos es que hay una interpretación errónea, en principio, por parte de la Superintendencia de Sociedades actual, que justifica un número superior de 3 en cabeza de varios auxiliares, bajo el argumento de que esa norma se refiere a 3 procesos de reorganización y máximo 3 de liquidación, lo cual es absolutamente erróneo. Sí, ya que si nos remontamos a la exposición de motivos y al trámite que surtió en el Congreso esta ley en el 2006, el proyecto inicial se presentó con un número máximo de 5. Eso dio lugar a una serie de debates que finalmente determinaron el Congreso en su sabiduría que 5 era mucho y lo bajaron a 3. Pero incluso
si nosotros acogemos la tesis en gracia de discusión de la Superintendencia de Sociedades, que dice que son 6 máximo, de cualquier manera nos encontraremos ante un panorama en donde 44 auxiliares que fueron detectados con corte a septiembre del año pasado tenían a su cargo más de 6 procesos. Entonces no hay salida, no hay lugar a interpretaciones. Es básicamente una asignación. Ah, se nos cayó el doctor Morales, pero atención, lo que está diciendo él es que la norma establece un límite de 3 procesos. La superintendencia hace una interpretación de la norma diciendo que son 3 y 3 por diferente naturaleza, pero incluso tampoco está respetando esa interpretación porque algunos liquidadores tienen más de 6 procesos en sus manos. Es lo que él está diciendo. Además, ¿qué pasa con eso? Por cada uno de esos procesos pueden percibir estos liquidadores hasta 1.750 millones de pesos. Imagínense cuando son 6 procesos, es una remuneración por honorarios grandísima y entiendo que cuando se acaba la plata de la liquidación, es decir, termina no llegando a las víctimas o a las personas que debían recibir esto, sino que se enreda por el camino, entre otras cosas, pagando estos cuantiosos honorarios y cuando se acaba la plata de esa liquidación de una compañía, entonces sigue contra el dinero de los contribuyentes, contra la plata pública. ¿Eso es correcto, doctor Morales? Sí, discúlpame, Daniel, se cayó la señal, pero entiendo más o menos lo que quiso decir. Sí, es correcto, pero retomo desde donde quedé. Sí, El señor. tema es que un solo proceso, llámese de liquidación, de reorganización de intervención, es algo supremamente complejo, porque es ejercer las funciones de representante legal de una compañía en problemas, que es aún más difícil que en una situación regular. Ahora, imaginémonos que son 6, 7, 8, 9, 10 procesos. Y ahora multipliquemos los por honorarios que son excesivamente cuantiosos. La ley dice que se pueden que daría hasta 1.750 millones de pesos por proceso. Entonces, hagamos cuentas. Claramente no en todo se pagan 1.750 millones, pero si hacemos una sumatoria de los honorarios percibidos por un solo auxiliar, resultan sumas escandalosas. Hay algo muy relevante, Daniel, que le ¿Qué da sumas, doctor Morales, para darnos una idea? Cuánto puede haber recibido un liquidador eh, por honorarios? sin lugar a dudas, más de 5.000 millones de pesos en algunos casos. 5.000, 6.000, 7.000, eh, en un proceso que, por cierto, debería ser expedito, pero pues que no lo es. Ese es otro desacierto y eso también es caldo de cultivo para efectos de corrupción. Pero imaginémonos que se hiciera como dice la ley. Estamos hablando que un solo auxiliar en cuestión de 6 meses, un año, puede llegar a percibir 1.750 millones de pesos. Pero le decía, una de las pruebas que tenemos o de los indicios de que efectivamente estamos en lo correcto es que cuando entregamos esta información a la Secretaría de Transparencia el 15 de septiembre del año pasado, de manera mágica cambiaron la información pública que aparece en la Superintendencia de Sociedades en su página web. Cuando presentamos la denuncia había 90 casos detectados que incluso se veían desde ahí y mágicamente de un día para otro pasaron a ser solamente 12 personas que tenían más de 6. Que insisto, para nosotros, para muchos juristas, hemos hecho todo tipo de consultas, incluso acudiendo al proyecto de ley cuando se debatió. Sin lugar a dudas, de manera inequívoca, podemos decir que un auxiliar de la justicia solo puede tener hasta 3 procesos. Y no solo lo decimos nosotros, lo han dicho incluso liquidadores. Está el caso de Darío Laguada, una comunicación célebre que nos encontramos, en donde cuando a él le van a entregar algunos procesos relacionados con Odebrecht, él mismo dice que está inhabilitado porque excede el número máximo. Igualmente con el caso de la doctora María Mercedes Perry, hemos presentado algunos incidentes de remoción contra ella, determinando y demostrando todos los casos en los que se posesionó de manera fraudulenta, jurando que tenía máximo 3 procesos. Y es así como de las decenas de procesos, o de los
decenas de procesos y de oportunidades en que se posicionó de manera ilegítima, ellos decidieron agrupar o mostrar en el marco de esos incidentes que hay algunas sociedades que se agrupan o que tienen alguna relación y que por ello es que ella no excede el número máximo. Es decir, eh, podríamos decir que en ocasiones hay procesos que ellos solo cuentan como uno, pero que en realidad vienen siendo 5 o 6. Ahí están las pruebas.